Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del miércoles 3 de abril, por supuesto, está dominada por una noticia central. Ayer, la irrita Asamblea Nacional Constituyente, esa pseudo institución producto de un proceso absolutamente fallido y parcial, aprobó darle continuidad al supuesto enjuiciamiento a Juan Guaidó. Eso ocurrió ayer. No se atrevieron a decir la palabra allanamiento de la inmunidad parlamentaria, no se atrevieron a hacerlo. Sin embargo, se atrevieron a cosas peores. Ya más adelante veremos exactamente la gravedad de algunas afirmaciones y de algunas expresiones que se escucharon ayer en vivo, en directo. Una señora propuso la creación de tribunales populares para juzgar a quienes son sus adversarios políticos y recibió como respuesta el grito de otro grupo de supuestos constituyentes diciendo paredón, paredón, pidiendo paredón, es decir, pidiendo fusilamiento, es decir, pidiendo asesinato, porque en un país donde no existe la pena de muerte, si alguien pide paredón, está pidiendo una ejecución extrajudicial, es decir, un asesinato. ¿Qué les parece esa perlita a ustedes que se la pasan hablando de la ley contra el odio? Balurdos, irresponsables, gobierno de porquería que es incapaz de poner agua en los tubos, que es incapaz de llevar energía eléctrica a los hogares, pero sí quiere que pongamos plomo en el cuerpo de otros venezolanos. Irresponsables. Bueno, eso pasó ayer, entre otras cosas, en esa estructura, en ese bodrio llamado Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, eso tuvo una respuesta prácticamente inmediata por parte del presidente encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Escuchemos apenas un fragmento de esa respuesta. Lo único que nos va a detener Venezuela es el cese de la usurpación, es el gobierno de transición, es que recuperemos la democracia, es la libertad de Venezuela. Y aún así, seguiremos luchando, porque no es suficiente que llegue la luz a Venezuela. Siempre la tuvimos. Que nos llegue el agua. No es suficiente. Hoy, la emergencia por la cual estamos atravesando va a ser suficiente cuando recuperemos la normalidad. Y hoy, viendo esto, lo que pretende el régimen no solamente es acabar con el país, es que se apaguen las luces en nuestros corazones. Eso es lo que pretende el régimen. Creen que atacando mi entorno, a los diputados que está en este momento también retenida la diputada Mariela Magallanes en el aeropuerto de Maiquetía, van a detener la esperanza de cambio en Venezuela. Creen que como tienen el alma oscura, la de Venezuela es mucho más profunda. Esta lucha ya no es solamente por la existencia propia y la vida o la muerte, es por el alma de Venezuela. Una lucha por el alma de Venezuela, así lo planteó en su respuesta Juan Guaidó cuando a minutos de esta declaración insólita de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente, Juan dio respuesta desde la calle,
por supuesto, acompañado por pueblo, por supuesto, como corresponde, como debe ser. Sin embargo, bueno, este es un evento que tiene una muy tenue dimensión jurídica, muy tenue ropaje político, porque es esencialmente un hecho político. Por eso buscamos criterio experto que nos pudiera dar respuesta de lo que esto significa tanto desde el ámbito jurídico legal como desde el ámbito político y ciudadano. Buscamos el criterio del doctor, abogado constitucionalista y profesor universitario Juan Manuel Rafali. Escuchemos. Sí, buenos días, Chu, buenos días a todos. Gracias por la llamada, la invitación. Bueno, este tema del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, pues es un capítulo más, ¿no?, en este proceder en donde son ya muchos los diputados que han sido inexplicables e inconstitucionalmente sometidos a procesos judiciales, como es el caso, pues, de Requesens, o el caso de Gilbert Caro, de que aún siendo suplente, pues estaba en una posición parlamentaria y no debió haber sido enjuiciado así, o el caso de María Corina Machado, en fin, muchos otros casos en los cuales se ha procedido a enjuiciar e incluso a encarcelar a un diputado a pesar de tener ese privilegio parlamentario, esa inmunidad, que no es más que una protección que está prevista en el artículo 200 de la Constitución, precisamente para evitar que los diputados que ejercen funciones de investigación y control sobre un régimen o un gobierno puedan resultar incómodos y sean retirados de esa función con la excusa de un juicio. La inmunidad parlamentaria supone, primero, que el único que puede juzgar a un diputado en ejercicio es el Tribunal Supremo de Justicia, y en segundo lugar, que tiene que haber primero un antejuicio de mérito y la autorización expresa de la Asamblea Nacional para que se continúe con el enjuiciamiento. Esto está asociado con la división de los poderes públicos, ¿no?, con la independencia de los poderes públicos, porque se trata de dejar en cabeza de la propia Asamblea Nacional la protección de sus diputados y la decisión si es procedente enjuiciarlos o no. Y cuando hablamos de esa autorización, bueno, parece evidente que quien tiene que darla es el propio cuerpo legislativo al que pertenece el individuo a quien se pretende enjuiciar. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso en el supuesto negado que la Asamblea Nacional Constituyente fuera legítima por la convocatoria y por la forma como hubiese podido haber sido electa, cosa que no ocurrió y por lo tanto es ilegítima, pero aún en el supuesto de haber sido legítima la Asamblea Nacional Constituyente, tampoco le correspondería a ese órgano autorizar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y el enjuiciamiento de ningún diputado. La Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a los términos de la Constitución, solo está facultada para crear un nuevo ordenamiento jurídico a partir de una nueva Constitución y no para usurpar funciones de la Asamblea Nacional. La Constitución actual está en vigencia y por lo tanto corresponde única y exclusivamente a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento de un diputado. Yo al final del camino creo que no van a ir más lejos y no se van a atrever, ¿no?, a apresar a Juan Guaidó, porque ahora correspondería a la Fiscalía del Ministerio Público, o sea, al fiscal del Ministerio Público, al fiscal general de la República, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia, continuar el enjuiciamiento. Eso podría implicar unas medidas cautelares, pero bueno, desde el punto de vista político sabemos que eso sería un remedio peor que la enfermedad, y además desde el punto de vista internacional causaría un efecto terrible para el régimen de Nicolás Maduro, dado que Juan Guaidó ya ha sido reconocido como presidente de la República por cerca de 60 países, quienes verán en esta acción un acto de privación de libertad de un presidente de la República. Entonces el asunto comienza
a entrar en otra dimensión todavía más fuerte a nivel internacional, y a lo interno, por supuesto, encendería la ira de los muchos seguidores que ha logrado concretar o concitar Juan Guaidó con su planteamiento, porque no se estaría atacando, y es lo que está ocurriendo, no se está atacando a él como individuo, como persona, ni a su diputación, se está atacando a quien encarna un deseo irreductible de cambio que es generalizado, y más en la situación que estamos viviendo. Y finalmente, lo que te puedo comentar es que justamente esa situación de colapso en los servicios públicos y las protestas que se han generado, en mi manera de ver, es lo que el gobierno trata de ocultar o distraer la atención con este tipo de temas que podrían probablemente no tener un efecto inmediato, sino tomar un tiempo muy considerable para generar un verdadero cambio en la situación actual desde el punto de vista de la libertad de Juan Guaidó. Francamente creo que esto es un trapo rojo para ponernos a hablar del tema del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Guaidó, presidente encargado de la República, declarado por la Asamblea Nacional, en lugar de estar hablando de los sectores que tienen o no electricidad, de los sectores a donde no les llega el agua, del riesgo de epidemias y de problemas de salud pública enormes derivados de esto, el tema de las responsabilidades de este caos, derivadas de este caos. Aquí se ha dicho que ha sido un francotirador o unos papagayos, un ataque cibernético, pero la verdad verdadera es que destituyeron de su cargo al ministro Mota Domínguez, lo cual indica que él es el responsable en su gestión de todo lo que ha ocurrido en este colapso de electricidad, que se traduce también en un problema terrible desde el punto de vista del agua. Estamos ante un Estado que no está cumpliendo sus fines esenciales, en especial, como lo dice el artículo 3 de la Constitución, asegurar el bienestar mínimo, las condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos, y en consecuencia es imperioso que, independientemente de las causas o de las circunstancias que nos han llevado a esto, los que están ejerciendo el poder dejen de hacerlo para darle paso a un cambio político, y que el país, a través de una elección auténtica, una elección limpia y justa, pueda decidir quién sería un nuevo gobernante que pueda llevarlo por un nuevo rumbo, por un nuevo camino, y sacarnos de esta situación terrible en la que nos encontramos todos los venezolanos. Esa es la impresión general que te puedo dar, tanto desde el punto de vista jurídico constitucional como desde el punto de vista político, en relación a todo este episodio del allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Bueno, muchísimas gracias a Juan Manuel Rafali, repito, profesor e investigador en el área de Derecho Constitucional y también ciudadano activo, dándonos estas dos visiones desde su perspectiva, desde el ámbito jurídico, legal, constitucional. Dice, no procede, no está capacitada esa instancia para proceder a enjuiciar a un diputado, a allanar su inmunidad parlamentaria. Desde el punto de vista político y ciudadano nos dice, ojo a la trampa, trapo rojo, para que no veamos la desgracia que está ocurriendo, para que nos concentremos no en la falta de agua, no en la falta de electricidad, no en el derrumbe del país, sino en el discurso de la clase política que desfallece en el poder, agrediendo a un diputado. Bueno, ojo a la trampa. Ese es el planteamiento que nos hace el doctor, abogado constitucionalista y profesor universitario Juan Manuel Rafali. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. El abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali nos hacía una alerta, nos decía, ojo, ese supuesto enjuiciamiento o intento de enjuiciamiento a Juan Guaidó puede ser un trapo rojo, una cortina de humo para que el país pierda el foco de lo que es la crisis sistémica, el colapso de las redes de servicio público en toda Venezuela y no atendamos entonces a lo fundamental, a las víctimas de esta desgracia. Bueno, este programa no cae en esa trampa. Nosotros vamos a seguir focalizados en la agenda de la gente, en la agenda del ciudadano, y quien esté focalizado en la agenda del ciudadano tiene que tener su vista y su corazón hoy en Maracaibo. Maracaibo está desde hace más de 80 días sin energía eléctrica en diversos sectores, a veces en toda la ciudad, sin agua, en medio de una violencia irresponsablemente tolerada por los cuerpos de seguridad que deberían poner coto a la violencia. Es decir, Maracaibo está azotada por los delincuentes que saquean y por los delincuentes que dejan saquear. Eso hay que decirlo claro. Ayer fue saqueada nuevamente, no en Maracaibo, pero sí en el estado Zulia, en Cabimas, una nueva planta de Pepsi-Cola, la quinta planta de Empresas Polar saqueada en la entidad zuliana. Ayer se produjo también el entierro, las exequias de una dama habitante, una dama sexagenaria, habitante de un barrio humilde de Maracaibo, asesinada a balazos por eso que Maduro llama los colectivos de paz. Todo eso está ocurriendo en Maracaibo. Desde Maracaibo, la Cámara de Comercio de la ciudad emitió un comunicado muy claro, muy valiente, no solamente señalando lo que está ocurriendo, sino además demandando soluciones y haciendo propuestas. Tenemos en línea a el doctor Ezio Angelini. El doctor Ezio Angelini es el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Muy buenos días, señor Angelini. Gracias por aceptar nuestra llamada madrugadora. Por favor, haga para la audiencia de Radio Caracas Radio, para la audiencia del resto del país, un resumen sucinto de ese estupendo comunicado que emitieron ustedes hace 48 horas. Le escuchamos. Buenos días, Chu. Muchas gracias por la invitación. Mira, sí, nosotros hacemos un resumen más o menos te quiero hacer un resumen más o menos de lo que hemos vivido en Maracaibo a partir del 7 de marzo. Hemos tenido varios apagones muy largos, uno de más de 100 horas, el primero de 120 horas, donde se cometieron actos vandálicos, donde el comercio en Maracaibo fue muy afectado. Nosotros contabilizamos más de 526 negocios que fueron vandalizados, donde más del 40% fue pérdida total, donde se pusieron a riesgo más de 5.000 puestos de trabajo. Estamos hablando que en este momento estimamos que más de 2.000 puestos de trabajo se perdieron. Fue el primero, después vino un segundo, un corte eléctrico que duró alrededor de 60 horas y bueno, en ese sí no hubieron actos vandálicos, salieron las autoridades y pudieron controlar a esto. Después hubo un tercer corte, que es este último, que en verdad en el país ha habido 3 o 4 cortes más, pero nosotros el tercero, el cuarto y el quinto corte, como digo, se pegaron. No hay zonas de Maracaibo que tienen 7 días sin luz, que han tenido solamente en esos 7 días 10 o 8 horas de luz nada más. Llegó y se volvió a ir. Hay sitios que nunca llegaron a tener, hay sitios que tienen 128 horas sin luz. La verdad que lo que estamos viendo nosotros en Maracaibo es una emergencia muy grande, ¿no? Nosotros exhortamos al gobierno que tiene que decirnos la verdad de lo que está pasando. Es como un paciente que va a un médico
y le pedimos que nos dé un diagnóstico de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, cuál es el verdadero problema que tenemos nosotros de generación y de transmisión de electricidad, porque desconocemos todo lo que tenemos, ¿no? Le exhortamos que tenemos que volver a descentralizar el sistema eléctrico como lo tuvimos por más de 112 años con el BEN, que era una empresa ejemplo en la región, pues era manejada por capital privado, mixto o público, y era muy, muy, muy buena, era de los mejores servicios que había en Venezuela. Y solicitamos eso. Le dijimos a ellos simplemente traer otra vez la gente que estaba preparada para hacer eso, para manejar la empresa, ¿no? Y a la final le dijimos, vamos a dejar la política partidista, vamos a dejar las ideologías a un lado, vamos a hablar por el bien supremo del país, vamos a buscar una solución todos juntos, porque un país sin electricidad no se puede desarrollar. Se puede desarrollar sin petróleo, pero no sin electricidad. Es un resumen muy corto de comunicado, pero más o menos eso fue lo que quisimos explicarle al gobierno. Estamos conversando con el doctor Ezio Angelini. El doctor Ezio Angelini es presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Doctor Angelini, la experiencia caraqueña es que a raíz del llamado sacudón, a raíz del llamado caracazo, es que cuando un negocio, cuando un comercio es vandalizado, pasan décadas antes de que nuevamente un emprendedor se atreva a reabrir un local en ese mismo espacio, en esa misma localidad, con lo que las comunidades quedan desasistidas de la red de servicios en el ámbito comercial durante muchísimo tiempo. Es decir, esto ya no es una guerra de pobres contra pobres, esto es una guerra de delincuentes contra pobres. ¿Qué mecanismos está pensando utilizar la Cámara de Comercio, Consecomercio, Fede Cámaras Regional, el empresariado y la sociedad zuliana para enfrentar esta situación? Te lo digo porque ustedes están viviendo lo que desgraciadamente puede ser uno de los futuros más probables que viva el resto del país en apenas semanas, si este proceso de deterioro no tiene freno. Le escuchamos. Mira, yo de corazón deseo que eso no pase, de verdad que no, porque tuve la suerte de visitar algunos negocios y el Hotel La Brisa. Mira, eso arrasaron todo en el hotel. Yo me conmoví muchísimo, los trabajadores, gerentes, los dueños llorando. Se llevaron todos los cables, techos, todo, piezas sanitarias, camas, televisores, alfombras. No quedó nada, quedó completamente en ruinas, como si fuera una guerra, hubiera caído una bomba. Yo no deseo eso, yo deseo de corazón que eso no pase, porque a mí lo que más me dolió es la pequeña empresa familiar, esa donde trabaja la mamá y papá, los hijos, para sobrevivir, que se llevaron el aire acondicionado, las pesas, no solo la materia prima, sino los insumos con los que ellos trabajan, todo. Mira, eso va a costar mucho levantarlo. Yo lo que le digo al pueblo, que entienda que nosotros los comerciantes somos sus aliados. Nosotros, lo que es pan para hoy va a ser hambre para mañana, porque esa gente que te vende el pan hoy, que le cometieron ese acto vandálico, mañana no va a poder volver a hacer pan para podérselo vender a la gente humilde, a la gente no va a poder abrir por lo pronto. Yo siempre he dicho que el comerciante es un héroe, ¿no, Chubo? Y como héroe se le va a ingeniar para volver a reabrir su negocio. Yo estoy seguro que lo va a volver a hacer si las condiciones se prestan para eso. De verdad que yo tengo mucha fe de que el comerciante va a poder volver a abrir el negocio. Don Ezio, le agradecemos profundamente que nos haya regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 3 de abril. Era el doctor Ezio Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. ¿Algún mensaje final, don Ezio, a los comerciantes que le escuchan en Zulia y en toda Venezuela? Sí, que tenemos que seguir trabajando porque nosotros tenemos una responsabilidad social con nuestros trabajadores, tenemos que apoyarlos y tenemos que
ayudarlos a ellos a resistir y aguantar esto, porque sin ellos esto no se puede lograr por nuestros trabajadores y por nuestro comercio, que yo sé que vamos a poder prevalecer. Muchas gracias, Chugo, por tu invitación. No, muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias por la valentía de sus agremiados. Era Ezio Angelini, repito, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Repito la advertencia que nos hizo el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafali al inicio de nuestro programa. Decía, esta absurda decisión de la irrita Asamblea Nacional Constituyente no tiene vida, ni desde el punto de vista jurídico legal, ni desde el punto de vista político, y menos aún desde el punto de vista de las realidades del ciudadano. Decía Juan Manuel Rafali, esto puede ser una cortina de humo para que el país deje de poner foco en la catástrofe social que estamos atravesando, en la emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo, y nos dediquemos entonces a tratar de encontrar la más reciente peripecia de Diosdado Cabello o de fulanito de tal allá en esa supuesta institución llamada la Irrita ANC. Este programa no muerde anzuelo, no pisa peine. Nosotros seguimos con nuestro foco en lo que tiene que ser, que es la lucha por la democracia, la lucha por la libertad, la lucha por la calidad de vida de la inmensa mayoría de los venezolanos. Por eso vamos a escuchar de inmediato lo que conversamos con Norberto Buzón. Norberto Buzón fue vicepresidente de Hidrocapital a propósito del tema del agua. Escuchemos. Si usted es lo que está sorprendido, afectado, conmocionado por la crisis eléctrica, bueno, déjeme darle una noticia. Muy probablemente la crisis del agua va a dejar pálida toda esta conmoción a propósito del tema eléctrico, porque la situación del agua, que ya era crítica, ahora se disparó a unos niveles de gravedad inmensos a partir de la contingencia eléctrica. Sobre todo esto vamos a hablar de inmediato con una voz extremadamente autorizada, con la del ingeniero Norberto Buzón. Él fue vicepresidente de Hidrocapital y fue una de las personas encargadas, por cierto, del tema del mantenimiento mayor, de las operaciones mayores para mantener un sistema tan sofisticado como el acueducto de Caracas con sus sistemas TUI 1, TUI 2 y TUI 3, incluyendo también los otros embalses para surtir por gravedad en situaciones de emergencia a la región capital. Muy lejos está hoy nuestra ciudad de lo que eran esos protocolos de actuación profesionales que existieron en el pasado, pero dejemos que sea el ingeniero Norberto Buzón que nos indique cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas del futuro inmediato. Norberto, gracias por atender nuestra invitación. Cuéntanos, ¿en qué estado estamos? En los servicios de agua potable a nivel nacional en este momento están completamente paralizados, todos los grandes sistemas, es decir, el que abastece el Zulia, casi 4 millones de habitantes, todo lo que es el sistema del centro,
Carabobo y Aragua, parte de COGEDE, también fuera de servicio. Toda la región capital, 5.5 millones de habitantes sin servicio de agua potable. Y bueno, en el Oriente también estamos esperando información, pero lamentablemente parece que estamos en la misma. Aquí hay, digamos, unas posibilidades de que este problema sea muy agudo, porque lamentablemente si el sistema eléctrico no se repuso, no se restituyó totalmente al nivel que tenía antes, pues los sistemas de agua potable no van a poder entrar en servicio. Va a ser muy difícil porque la demanda a nivel nacional es casi 2.000 megavatios. Eso es un número muy, muy grande. Sí, el sistema quedó cojo, por decirlo así. En los casos importantísimos de las grandes unidades que abastecen estas urbes, hasta ahora ninguno ha arrancado. Te puedo decir lamentablemente, porque hay que decirlo así, en estos momentos no hay una gota de agua circulando por las tuberías de los grandes sistemas de todo este país. Más de 20 millones de habitantes están sin servicio de agua potable en este momento, y esto es una situación de cuidado que hay que verla con mucho criterio y mucha responsabilidad, porque en 2 o 3 días podríamos tener una situación muy diferente a la que tenemos hoy. Estamos conversando con el ingeniero Norberto Usón, ex vicepresidente de Hidrocapital. Norberto, nos acabas de decir que más de 5 millones de habitantes de la Gran Caracas están sin agua. De un país de 30 millones de habitantes aproximadamente, ¿cuántos tienen hoy esta situación de carencia del vital líquido? Mira, nada más que lo que reciben de los grandes sistemas que requieren de esas grandes estaciones de bombeo, que no hay otra manera que funcione sino con energía eléctrica. Estamos hablando de algo así como 20 millones de habitantes. Estos son números dantescos, porque además de eso no estamos preparados por una emergencia de este tipo, ni en el sistema eléctrico ni en el sistema de agua potable. Es decir, el caraqueño o el zuliano o el carabobeño no sabe dónde ir a buscar agua, porque ni siquiera los llenaderos están funcionando. No hay llenadero porque los servicios públicos, digamos como los llenaderos que están conectados a las tuberías de las redes, pues también están fuera de servicio. Eso nos extrañó, disculpa que te interrumpa, nos extrañó de alguna afirmación reciente que hiciera el señor Mauro Moros. Él había dicho que iba a poner a disposición de la emergencia a todos los camiones cisterna, pero ¿y dónde van a llenar esos camiones cisterna? Bueno, lamentablemente no hay dónde llenarlo. Para que tengas una idea, si nosotros tenemos dentro de Caracas unos 1.000 camiones, pues no, eso se quedaría solamente en los hospitales. Solamente en los hospitales y en los sitios críticos, vamos a decirlo así, como escuelas o algunos centros oficiales, es que podríamos nosotros, digamos, abastecerlos con camiones cisterna, porque esto es una ciudad, para tener digamos, un ejemplo gráfico del asunto, donde cada segundo le entran 3 camiones cisterna. Cada segundo del día, por 86.400 segundos. Es decir, aquí entran más de 200.000 camiones cisternas al día. 200.000 camiones cisternas. Si se fuera a atender a la ciudad mediante ese mecanismo. Sí, eso es imposible. No, ni cerca, ni parecido. En estos momentos tenemos que, yo diría, de hacer un programa responsable de qué cosas tenemos que hacer mañana para poder, digamos, atender la población más crítica, más vulnerable. ¿Qué tenemos que hacer pasado mañana? Y si este problema persiste porque el sistema eléctrico no es capaz de mantener funcionando las unidades de bombeo, como ya hicieron con las empresas básicas, sacaron las empresas básicas fuera de servicio porque no tenían capacidad para abastecer las empresas básicas, pues entonces vamos a tener un problema que no sabemos cuándo va a terminar. En el caso de Caracas, ¿qué cantidad de litros de agua por segundo debería entrar y qué cantidad de litros de agua por segundo estaba entrando antes de la contingencia? Mira, 20 años atrás entraban a la Gran Caracas unos 20.000 litros por segundo, y antes de esto estábamos hablando de 12.500 litros por segundo. Es decir, estábamos casi en un 55% de la capacidad que funcionaba, no instalada, la capacidad operativa ideal, que era muy parecida a la del año 98, y lamentablemente pues eso está en un 55% de su capacidad operativa normal. Es decir, que el problema ahora se suma a un problema de indisponibilidad eléctrica. Ya en el plan
En el plan país, por cierto, que estamos revisando, hemos tenido en cuenta muchísimo este factor, porque de nada sirve que arreglemos los sistemas de acueducto y lo vayamos a pegar a unos sistemas eléctricos que no tienen más capacidad. Porque si no puedo arrancar más máquinas de las que tengo porque el sistema eléctrico no me lo permite, pues ese es un problema que te cae primero. O sea, te digo todo esto porque esa simbiosis del agua y la energía eléctrica no se salva en ninguna parte. Si Guri no tuviera agua, no tuviéramos energía hidroeléctrica, y al revés, si no tuviéramos energía, no tuviéramos agua en todas nuestras grandes poblaciones nacionales. Hablemos del tema caraqueño. Por supuesto, nos preocupa mucho lo que está ocurriendo en el país. Nosotros hemos hecho una cobertura intensa y extensa al drama, por ejemplo, de la región central, todo lo que es el desastre ecológico del Pao Cachinche, todo lo que está ocurriendo con el tema del lago de Valencia y cómo ha crecido a partir de las decisiones absurdas que hicieron sobre el tema de los regadíos de las antiguas plantaciones de caña de azúcar, etcétera. Pero hablemos del tema de Caracas, porque aquí tenemos dos inmensos consumidores de energía eléctrica. Uno es todo el sistema de aguas, porque el sistema TUI 1, TUI 2 y TUI 3 es una obra maestra de ingeniería para llevar agua desde cotas muy bajas hasta cotas muy altas. Entonces, repito, una joya de ingeniería que opera a partir del consumo elevado, intenso de energía eléctrica. Pero por otro lado tenemos el metro de Caracas. Entonces los caraqueños, sin ser expertos, hemos notado como a veces se apaga el metro y hay agua, y al revés. A veces entonces no hay agua y el metro funciona. Yo sé que no hay una situación exactamente de causa-efecto en relación a esto, pero explícanos tú, que tienes mucho más conocimiento técnico de esta materia. Fíjate una cosa, yo, que antes el sistema eléctrico interconectado tenía una fortaleza tremenda, porque la Gran Caracas tenía unos servicios propios, por decirlo así, mediante Tacoa, Oscar Augusto Machado, La Raiza, tenía un sistema que era capaz de entrar en servicio en casos como estos, y era capaz de suplir la demanda de la Gran Caracas con esas fuentes, vamos a decir, de energía que eran para este sector. Ahora, lamentablemente, esas fuentes alternas no existen. Todo depende, digamos, del interconectado de los sistemas que vienen a través de la central de Guri, más que todo del Bajo Caroní y de Guri, y resulta que los grandes consumidores, como el metro, como lo que tú has dicho, y los servicios de agua potable, pues tienen una demanda gigantesca de energía. Es decir, entre los dos, creo que estamos alrededor de los 700 gigavatios, que es un número muy importante. Entonces, ese número, en condiciones normales de un sistema, digamos, que funcione correctamente, un sistema eléctrico que funcione correctamente, estaba considerado. Pero una situación de esta contingencia, donde el sistema eléctrico está tambaleando, pues no sabemos cómo esos servicios van a funcionar bien. Porque el otro problema es esto: yo no puedo tener una estación de bombeo de ese tamaño y pararla cada media hora o cada 2 horas, ni siquiera cada día. Esos son sistemas tan complicados que para tú arrancarlo necesitas todo un protocolo. Hay que rezar para que en ese arranque ahorita no tengamos más accidentes todavía. Y en el caso del metro, aún peor, porque el metro tiene un servicio continuo que tampoco puede estar susceptible a ese tipo de cosas. Programado a lo mejor podría subsistir, pero por un tiempo corto. Pero, es decir, estos grandes demandantes a nivel de la región capital, en estos momentos van a tener que competir probablemente por la poca energía que tenemos. Y yo te quería decir algo, no quería terminar de hablar contigo, porque hay un punto que me preocupa mucho. Hay que decirle a la ciudadanía qué podemos hacer en estos momentos para buscar un poquito de agua. Yo creo que el gobierno tiene una tarea ahorita, decirle a la gente: mire, usted vive en tal lado, usted puede buscar agua en tal sitio, mire, usted puede llenar un cisterna en tal lado, usted necesita ayuda para poner a funcionar algo, aquí la ayuda búscala en tal sitio. Pero ante esta situación, y escondido, la población no sabe qué hacer. La población de Guatire y Guarena no tiene ni una gota de agua tampoco. La población de los Valles, igualmente. Los Altos Mirandinos, la Gran Caracas, y pare usted de contar. Entonces hay que tratar de inducir al ciudadano: mira, ¿qué hago cuando tenga 5 días sin agua? No tengo dónde. Si estuviéramos funcionando el sistema, digamos, TUI 1 y TUI 2 con sus embalses, como estaba previsto, como se diseñó, vamos a decir, muy ingeniosamente para este tipo de casos, y tuviéramos, digamos, una zona de la ciudad con agua, pues la cosa sería completamente diferente. Pero es que, entiéndase, no tenemos agua en ningún sitio de la ciudad.
Norberto, estamos conversando con el ingeniero Norberto Buzón, ex vicepresidente de Hidrocapital, un venezolano con formación técnica profesional, precisamente en la gerencia de empresas públicas de servicio de vasto alcance. Norberto, ayer pudimos ver a ciudadanos en la quebrada Curazaíto, en Lídice, surtiéndose de agua en forma tumultuaria, con agua de calidad dudosa. También se vio en San Agustín del Sur a personas en las cercanías del río Guaire haciendo lo mismo, caraqueños exponiendo su vida caminando como pimpineros. ¿Recuerdan las personas que me están hablando cuando se escuchaba la palabra pimpinero para hablar de aquellas personas que trafican con combustible en la frontera? Bueno, ahora hay pimpineros en Caracas, en la Cota 1000, arriesgando la vida para tratar de conseguir un poquito de agua. ¿Qué sugerencia podría hacérsele a el caraqueño desesperado en esta situación? ¿Existe algún mecanismo? ¿Existen pozos artesanales que estén disponibles en edificios, en comunidades, en espacios públicos, en parques, a los que se pudiera acudir, o sencillamente no hay alternativa? Mira, Chugo, lo más que me preocupa es exactamente lo último que tú acabas de comentar, que en esta ciudad había 50 pozos profundos del sistema general de la hidrológica que tenían, digamos, dos condiciones de operación: una condición de operación normal donde entraban en servicio cuando la red tenía problemas, o una condición extrema como esta condición que está pasando ahorita, donde tú podías ir a llenar cisternas o a abastecerte. En este momento la hidrológica no tiene ningún pozo funcionando en toda la región, cosa lamentable. Los pozos de los hospitales que funcionaron también en forma, digamos, entraban en acción cuando el sistema general tenía problemas, pues también están fuera de servicio. Entonces yo creo que ahorita ahí la única vía que yo veo es una programación aquí solidaria entre los que tienen unos servicios de pozo, básicamente, porque más nadie, la gente ha tratado de hacer pozos para solventar su situación. Entre esa gente y los ciudadanos que están alrededor, y decir, mira, vamos a organizarnos para ver cómo te doy un poquito de agua. Solidaridad de ciudadano a ciudadano. Es correcto, porque la empresa hidrológica, bueno, primero ni siquiera informa, pero es que segundo no tiene ninguna capacidad, porque no tiene pozo. Lo único que tiene son las tomas del Ávila en este caso, que a dónde se podría cubrir. Caracas tiene 22 riachuelos en su fila sur, comenzando en Macarao y terminando ya en Tacamajaca. Bueno, esos riachuelos de ciertas cotas hacia arriba pues tienen unas condiciones desde el punto de vista sanitario aceptables. Entonces la gente va a tener que acudir a esos riachuelos. Un ejemplo es el Parque Los Chorros, donde hay un río importante donde se podría también, digamos, de alguna manera entregar agua en forma masiva, porque si este problema persiste 4 o 5 días más, vamos a tener una gran cantidad de gente sin saber qué hacer. Y eso es lo que más me preocupa, porque hay que inducir de alguna manera información ahorita para que la gente sepa, mira, si no me llega el agua en 3 días, ¿qué puedo hacer? ¿Evacúo la ciudad? ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué me sugiere el gobierno de turno? Yo creo que la gente está esperando que alguien le dé información, pero pareciera que no va a pasar así. Norberto, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos. Era el ingeniero Norberto Buzón. ¿Ustedes recuerdan aquella película que se llamaba Los Juegos del Hambre? Bueno, imagínense ahora otra película llamada La Guerra de la Sed. Desgraciadamente parece que hacia allá nos encaminamos, y huérfanos de Estado tenemos que reaccionar desde la ciudadanía. Ese es el llamado que nos hace Norberto Buzón. Muchas gracias, Chu. Vamos, gracias a ti. Ahora en polvo. Bueno, yo sé que ustedes, que a través de la señal valiente de Radio Caracas Radio y a través de las redes sociales están escuchando estos contenidos, seguramente están estremecidos y además se reconocen a ustedes mismos, a sus familiares, en estas palabras de Norberto Buzón. Bueno, yo tengo que decirles algo más grave todavía. Seguramente los oyentes asiduos del programa ya lo ubicaron. Dios mío querido, esta entrevista que acaban de escuchar
la pusimos por primera vez el 12 de marzo. El 12 de marzo nos estuvo diciendo esto Norberto Buzón. Han pasado 21 días, algo así. 21 días desde que Norberto Buzón, ex vicepresidente de Hidrocapital, hiciera todas estas advertencias prácticamente proféticas. 21 días en los que el gobierno, el régimen, el desgobierno, la tragedia, como usted quiera llamarlo, fue incapaz de hacer esas cosas elementales. Montar un plan de emergencia en la ciudad, señalarle a los ciudadanos dónde estaban las tomas disponibles, montar un sistema razonable, racional de administración de los pocos pozos que funcionen en la ciudad y de administración de los 22 riachuelos de la vertiente sur del Ávila. Mínimo, lo mínimo de sentido común. No, chico, ¿tú sabes lo que hicieron? Movilizar los colectivos. Eso sí lo hicieron, ¿no? Movilizar la violencia criminal, movilizar los paramilitares para reprimir, para hostigar, para atemorizar, para desmovilizar la protesta del pueblo sediento. Eso fue lo que hicieron. Ah, bueno, y lo de anoche, pues, montar un show politiquero, un supuesto linchamiento de Juan Guaidó, para que estemos pendientes de eso y no de la sed, y no del hambre, y no de la falta de medicina, y no del derrumbe de un país. Por eso repusimos esta entrevista, repito, prácticamente profética. ¿Qué nos está diciendo Norberto Buzón? Chicos, nos está diciendo, entre otras cosas, que este drama que estamos viviendo es absolutamente innecesario, porque los sistemas de agua y de luz eléctrica de Caracas estaban diseñados precisamente para evitar contingencias como esta. En el caso de la energía eléctrica, teníamos, además de la energía que venía del sistema interconectado de Guri, teníamos La Raiza, teníamos Tacoa, ¿no? Y por eso se decía, no, Caracas está blindada. ¿Qué pasaba en materia del servicio de agua? Ah, bueno, por supuesto, tenemos esa joya de ingeniería que es el sistema TUI, el sistema TUI-1, TUI-2, TUI-3, pero los ingenieros venezolanos, la democracia venezolana, fue lo suficientemente previsiva como para decir, bueno, si esa joya de ingeniería falla por cualquier razón, vamos a montar la Pereza, vamos a montar la Mariposa, para que si falla este sistema, tengamos unos embalses que por gravedad, sin necesidad de consumo eléctrico, por gravedad puedan surtir amplias zonas de la ciudad en una contingencia mayor. Bueno, chicos, pero es que no hay previsión ingenieril que soporte 20 años de saqueo, 20 años de ineficiencia, 20 años de falta de mantenimiento, 20 años de ladronismo. ¿Tú me entiendes? Nos lo acaba de decir Norberto Buzón, que no es dirigente político, que no es candidato a nada, nada de eso. El tipo es ingeniero. Y nos dice, bueno, sí, el sistema eléctrico tenía estos respaldos. La energía que venía de Guri, La Raiza, Oscar Machado Zuluaga, Tacoa, eso. Si caía un rayo y si la cosa se caía desde Guri, teníamos con qué responder. Lo mismo nos decía en materia de agua. Sin embargo, estos sujetos lo destruyeron todo. Mientras le echaban la culpa a la iguana y al mato de agua y al papagayo y todas esas ridiculeces, mientras estaban en esa necedad, seguían avanzando dos cosas: el deterioro y la corrupción. Y al final, ¿quién paga la cuenta? Nosotros, el ciudadano. Eso es lo que nos está diciendo Norberto Buzón. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.
En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929 www.usabecas.org @usabecas. Juntos construimos el futuro de tus hijos. Amanecer con fuerza. Usted escucha Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.